Otro punto clave en el repaso anual de todo lo acontecido al otro lado del micrófono son los capítulos que votáis todos aquellos que estáis suscritos al canal de Telegram y que escogéis vuestros capítulos favoritos de cada semana en las encuestas que realizo cada sábado. Así que hoy voy a repasar dichos episodios por si alguien se los ha perdido, que los tenga aquí a mano. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Es todo un placer daros la bienvenida al otro lado del micrófono, el Metapodcast diario donde traigo noticias, herramientas, eventos, experiencias personales, capítulos de opinión o episodios recopilatorios como son los de esta semana. En definitiva, todo lo que me rodea respecto al podcasting. Yo soy Jorge Marín, grabando desde EOB Productora, y hoy quiero hablaros de los capítulos más votados de este año en el canal de Telegram. Recuerda que este podcast se ofrece completamente gratis gracias al apoyo de personas como David Tella de Efemérides Podcast. El podcast donde David repasa cada día del año con una efeméride de años anteriores y ojo que lo hace durante las 52 semanas del año como un reloj, ya que se trata de un podcast semanal. Si queréis descubrirlo y suscribiros, os voy a dejar el enlace en las notas del episodio a Efemérides Podcast para que lo descubráis y os suscribáis. Muchas gracias por tu apoyo, David. La primera encuesta que se realizó este año, este 2024, fue el 13 de enero, en la cual el episodio ganador fue Opinión. ¿Cuánto cuesta producir un podcast? Pues hombre, ya os digo yo que depende de lo que queráis invertir. Y esto fue lo mismo que dije en ese episodio, porque te puedes gastar 0 euros y hacerlo todo autoproducido o dejarte millones de euros, como ya conocemos algunos casos a día de hoy, en 2024 y casi 25. El 20 de enero la encuesta se la llevó Opinión. ¿Por qué bajan las descargas de los podcasts desde hace meses? Ya os adelanto yo que fue por culpa de Apple Podcasts y el cambio de sus autodescargas y autorreproducciones que nos ha perjudicado a muchos, entre los que me incluyo. ¿Qué capítulos te gustaron más de la semana del 27 de enero? Pues en este caso la palma se la llevó Consejos para preparar un podcast en directo y un directo de podcast por Sune. Cosas que parecen lo mismo, pero no lo son. Desde aquí, muchas gracias a Sune por cubrirme en ese lunes después de visitar las PodTalks en Barcelona, porque volví completamente afónico. El 3 de febrero, la encuesta dio por ganadora la eterna pregunta: ¿cuánto debe durar un podcast? Hoy, reflexión gracias a PodNews. Repasé un artículo que publicaron en esta newsletter de podcasting, donde al final el resumen fue que un podcast dura lo que tenga que durar. Depende de su temática, depende de sus componentes, depende de muchas cosas. Depende, como todo en la vida. La encuesta del 10 de febrero, el episodio ganador fue Nueva propuesta para difundir y promover podcast. #Hablemos de podcast. Una iniciativa que hago cada miércoles y que desde hace un par de semanillas he cambiado la dinámica para no solamente difundir episodios por Twitter, sino a través de todas las redes sociales donde estoy presente. La encuesta del 17 de febrero, el ganador fue Opinión. De desagradecidos está el podcasting lleno. Y este es un pequeño tirón de orejas a todos esos creadores de podcast que no hacen mucho caso a la gente que los recomienda, a sus comunidades, etcétera. Una pena, porque para muchos, entre los que me incluyo, pues es lo más valioso. Pero, oye, allá cada uno. 24 de febrero, el capítulo ganador de esa semana fue Opinión, 2 puntos. Los podcasts no deben pensar en audiencia, sino en comunidad. Fijaos, es como una continuación del episodio anterior donde reflexionaba sobre la importancia de las comunidades de podcast y, en mi opinión, lo poco que tiene que ver con las audiencias. 2 de marzo, Prepod Night Madrid con Sayonara Baby. Este episodio fue 2 de marzo, creo que sí, fue el que grabé con Tony Moya. De Sayonara Baby, hablando con él. Estaba pensando, como hago 2, uno con el podcast protagonista y otro justo previo, pero es que este juraría que fue el largo con Tony. Vamos a la encuesta del creo que aquí hubo la Semana Santa, por eso no hubo encuesta. Madre mía, cuántas cosas pasaron estas semanas. ¿Dónde está la encuesta siguiente? No hay encuesta. Aquí. 16 de marzo. El podcast, el ganador, fue Decálogo para invitados de podcast, una serie de episodios que dediqué a
una serie de decálogos, mejor dicho, que dediqué a los invitados, a los propios creadores de podcast. Fijaos, el siguiente, el del 23 de marzo, fue Decálogos para anfitriones de podcast, una serie de capítulos, como decía, que dediqué, bueno, pues a cuando tenemos que ir como invitado a un podcast, cuando tenemos que acoger, hacer como anfitrión de un podcast, en fin, para que nuestros invitados estén cómodos y nosotros estemos cómodos como invitados, que parece algo parecido, pero no lo es. 6 de abril, el podcast ganador fue ¿qué son los LUFS y cuál es el nivel idóneo para un podcast? Fijaos que es un episodio que yo pensaba que iba a ser demasiado técnico y que no mucha gente iba a entender, y hubo oyentes incluso que me lo agradecieron porque comenzaron a entender por qué algunos podcasts se escuchaban muy alto en sus reproductores y otros no tanto. El podcast ganador de la semana del 13 de abril fue el debate que hice con Xavi de CQ en Frecuencia, Leo, Ajeno al Tiempo, y Tony, Desayunar a Baby, sobre debate. Dulceida y Alba Paul cobran 500.000 euros por su podcast Destino a las Estrellas. Vamos a la semana siguiente y tenemos el 20 de abril, opinión, 2 puntos. ¿Cuánta razón tiene Berto Romero sobre la nominación a los Ondas? Y esto, bueno, extraje un pequeño trocito de un Nadie sabe nada donde Berto decía, pero si nos han dado un premio como mejor programa de radio, ¿cómo es que ahora nos lo dan como mejor podcast? Y toda la razón, pero bueno. 27 de abril, opinión, 2 puntos. Estudiar o aprender sobre un tema preparando un podcast. Esto es un ejemplo más de lo positivo que puede ser el podcasting para el entorno educativo. Cada vez más profesores y cada vez más profesionales del entorno académico se están dando cuenta de lo positivo que puede ser preparar un podcast para un tema, para profundizar en un tema, y se está expandiendo más el uso del podcast en las aulas, no solamente en las infantiles sino en todas. 11 de mayo, el podcasting me sigue enseñando compromiso, constancia y consecuencias. Hombre, este episodio y edición de mi newsletter fue a raíz de completar mi segunda media maratón y cómo el podcasting me había enseñado a ser constante y a bueno, pues lo que comentaba justo ahora, que yo pensaba que era el deporte el que me había enseñado cosas para el podcasting y no, fue al revés. Semana del 18 de mayo, 6 meses usando la Rodecaster Pro 2, un pequeño repaso a todas las diferencias que vi con la la primera edición de la Rodecaster Pro y las diferencias que había encontrado. Semana del 25 de mayo, la encuesta la ganó ¿sabes que iVoox nació gracias a un conductor aburrido? La historia de Juan Ignacio Solera. La verdad que es muy curioso cómo nació esta plataforma y cómo Juan Ignacio la creó allá por 2008-2009 como un oyente de podcast que simplemente no encontraba lo que él quería escuchar y dijo, bueno, pues si no hay nadie que lo haga, ya lo hago yo. Y mira dónde está ahora iVoox. 1 de junio. El episodio ganador fue opinión. ¿Cuántas descargas automáticas de podcast provocan las plataformas? Algo que está muy relacionado con el primer episodio que ganó, la primera encuesta del año, con ese descenso que hubo en Apple Podcast. Pues aquí las plataformas quizás están provocando cosas así. Si no habéis escuchado este episodio, os lo recomiendo porque os dará a entender un poco cómo funciona cada una de las plataformas para provocar o para aupar o bueno, para mover un poco sus rankings. 8 de junio, el podcast ganador fue opinión, 2 puntos. El podcast como estrategia para aparentar tener audiencia. Esto es algo que se está haciendo mucho en las redes sociales últimamente, gente que se pone delante de un micrófono como si estuviera de invitado en un podcast cuando en realidad no lo está. Hace poco Sune hizo un sketch en su Instagram o en su TikTok sobre esto y era bastante divertido. Hombre, este episodio, el 15 de junio, la semana del 15 de junio, el episodio ganador fue por una amplia mayoría José Antonio Gelado, el primer creador de podcast en España y cómo su podcasting me cambió la vida. El episodio número 1000, ni más ni menos. Vamos a la semana siguiente, bueno, mejor dicho, la encuesta siguiente, que aquí vino el verano y voy a tener que avanzar bastante. Madre mía, vosotros no lo habéis visto porque lo he recortado, pero he tenido que estar buscando, claro, en el verano publiqué tantísimas cosas que voy a tener que ponerle un hashtag para ubicar mejor las encuestas para otra ocasión porque me ha costado. Bueno, la primera encuesta de la temporada del 31 de agosto dio un empate con el episodio Arranca la sexta temporada al otro lado del micrófono y la edición de PodTalks 7 de septiembre en Palauto Solità i Plegamans. Hubo ahí un empate de votos en esta primera encuesta, gente que estaba muy contenta
por Podtalks y gente que estaba muy contenta por que volviese el podcast. La semana del 7 de septiembre el ganador fue cómo dividir las temporadas de un podcast. Un debate que siempre al final hay gente que lo hace de una manera, gente con otra, pues al final depende, ¿no? Como todo. La encuesta del 14 de septiembre dio por ganadora al episodio cómo promover y publicitar tu podcast para aprovechar su contenido, donde repasé las estrategias que sigo yo para darle salida a los episodios y que no solamente los publicite los días de su publicación, que claro, mi podcast, como es un podcast diario, pues al final tengo todos los días, pero se desaparecen entre los 200 episodios de cada año. La semana del 21 de septiembre el episodio ganador fue el charlando con Marta García, responsable de Greal, el secreto de las 8 llaves. Una entrevista que la verdad que fue muy entretenida y todo un placer realizar. Luego además pude conocer a Marta en la presentación que hicieron en este podcast en el Círculo de Bellas Artes y fue un verdadero placer. Opinión, 2 puntos. Querer o hacer que las tendencias sean como tú quieras en redes sociales, podcast o internet en general. Fue el episodio ganador de la encuesta del 28 de septiembre, donde pues reflexioné un poco sobre lo enfadaditos que se ponen algunos porque las cosas no son como ellos quieren en internet en general. Y al final lo que hay que preocuparse es de lo que hace uno mismo y lo que le gustan a sus oyentes. Y no siempre, tampoco hay que hacerle caso a los oyentes. Bueno, 5 de octubre del 2024, el ganador de esta semana fue Tu podcast es único, opinión, 2 puntos. Tu podcast es único en el mundo y tu podcasting también. Otra reflexión sobre precisamente lo que hablaba antes, que no hace falta que imites lo que hacen otros en redes sociales, lo que tienen éxito en plataformas de podcast, sino que te tienes que dedicar a lo que a ti te gusta, porque eso al final acabará haciendo que los oyentes que les gusta tu contenido te descubran y acaben acompañándote en este largo camino que es un podcast. 12 de octubre, opinión, 2 puntos. Diferenciar entre ruido de fondo y sonido contextual. Algo que parece lo mismo, pero no lo es, ya os aviso. Vamos a la siguiente encuesta, que es la del 19 de octubre. Y el ganador fue disfruta de la iniciativa Vampiros, 30 podcasts a los que hincarles en diente. Lunes Podcastero. Un repaso a todos los podcasts que se unieron para esta iniciativa que repasaba pues todo el mundo vampírico en el cine y la televisión. 26 de octubre, el podcast ganador fue Opinión, trocear tu podcast hasta el extremo para exprimir su contenido al máximo. Y es que durante este año me encontré con un podcast que estaba creando subpodcast de cada uno de los cortes de redes sociales de sus podcasts principales. Bueno, en fin, un jaleo que madre mía. La semana del 2 de noviembre hubo un empate. Tenemos en primer lugar Milton Orejas, ayuda a descubrir el mundo a los más pequeños en su podcast. Y en segundo lugar, pico de visitas en mi podcast a través de YouTube, motivo descubierto. Esto es algo que he reflexionado mucho sobre cómo la gente me descubre, sobre todo cuando publico contenido clave en días clave a través de YouTube. 9 de noviembre el episodio ganador fue ¿qué significa tener éxito en un podcast? Directo en JPod 24 Valencia, una charla que compartí en estas jornadas de podcasting celebradas a finales de octubre en Valencia y que disfruté mucho porque participaron muchos oyentes que seguro que estáis presentes hoy al otro lado del micrófono. Taller participativo sobre formatos, podcast diario con Emilio Cano en Podtalks 2024 fue el episodio ganador del 16 de noviembre, que en realidad se grabó el 7 de septiembre en Palau Solità i Plegamans, pero que yo aproveché para redifundir en mi podcast porque, hombre, siempre es un placer charlar con Emilio y con Sune tengo confianza para robarle, entre comillas, este episodio y de paso pues darle más bombo a todo lo acontecido en Podtalks. La encuesta del 23 de noviembre dio por ganadora distribuir correctamente tu podcast usando el feed RSS debería ser tu primera preocupación. Pues sí, esto lo pensé el 23 de noviembre y lo sigo pensando a día de hoy. No te preocupes tanto por las redes sociales, no te preocupes tanto por el vídeo, ni siquiera por la calidad de tu audio, porque todo eso se puede mejorar, pero lo importante es que lo empieces a distribuir en primer lugar muy bien, y para eso tenemos el feed RSS. Y sigo hablando aquí hasta que llega la siguiente encuesta, que es la del 30 de noviembre, en la cual hubo un empate entre Un tema al día, podcast de actualidad sin vivir exclusivamente de ella, Lunes Podcastero, y Add My Podcast, distribuye tu podcast en 19 directorios más con tan solo 3 clics. Fueron los podcasts ganadores en esa encuesta. La encuesta del 7 de diciembre le ganó las palabras que digas en tu podcast pueden cambiar la vida de alguien. Y podría ser un episodio de opinión, pero fue más bien un capítulo sobre, experiencias que estoy viviendo durante este mes de diciembre que me hacen seguir agradeciendo al podcasting
todo lo que me ha dado. Y esta es la última encuesta que tengo disponible porque hoy lo estoy grabando, hoy viernes 13 de diciembre, y la encuesta de esta semana todavía no se ha publicado, con lo cual no conozco los resultados de esta semana hasta mañana sábado. Así que me vais a permitir que haga un pronóstico. A ver, dejadme ver los capítulos. PlayStation cumple 30 años para celebrarlo. Podcast Monitoring, Easy Podcast, Los Green en la Gran Ciudad, Opinión, promocionar un podcast cuando fallece alguien. Yo creo que el ganador va a ser este. Opinión, promocionar un podcast cuando fallece alguien, cuando fallece un personaje público o hay una catástrofe. Ahí va mi vaticinio. Vamos a ver si se cumple o no. Lo veremos mañana sábado. En vuestro caso lo veremos... lo haremos público el jueves. El jueves veremos a ver si he acertado o no. Os invito a descubrir si he acertado o no entrando en el canal de Telegram al que podéis acceder mediante t.me/al otro lado del micrófono. Antes de despedirme, recordaros que encontraréis este episodio en la web del podcast, al otro lado del micrófono.com, donde también tenéis las formas de uniros a la comunidad. Los enlaces a las redes sociales donde estoy presente o está presente el podcast, las formas de apoyar este proyecto, como el Coffee, la versión destilada y anticipada del proyecto, o sea, el destilado del micrófono, o incluso las formas de patrocinar este proyecto. Y por supuesto, como no podía ser menos, en la web del podcast, pues todos los capítulos anteriores. Como no, hombre, es que faltaría más que fuese la web de un podcast y no encontrases allí todos y cada uno de sus episodios. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.